confiemos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas. Dios nos demanda una vida de obediencia. Y quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 6, el versículo 1. Romanos capítulo 6, el versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga fresca palabra, bendita palabra. Disfrutemos la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Capítulo 6 de Romanos, el versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2 de Romanos. El apóstol Pablo escribiendo a la gente que vivía en Roma, dice así: ¿qué pues diremos? Hace la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vayamos al versículo 12, 13 y 14, de ahí mismo de Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No estáis bajo qué? La ley. Sino bajo la gracia. El apóstol comienza haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, este versículo Pablo lo explicó y desafió a los oyentes de ese tiempo que no tenían que tergiversar la palabra, como hoy en día, lastimosamente, la doctrina se ha torcido y se ha tergiversado. Cuando la palabra tergiversar significa deformar. Hay gente que agarra una palabra y cree que tienen una revelación del cielo y comienzan a enseñar doctrinas de hombres y están lejos de la esencia de la palabra y empiezan a hablar cosas que Dios les habló, y lo que están haciendo es llevando a la iglesia a una perdición bíblica, de tal manera que muchas veces algunos cristianos caen en una apostasía teológica, malinterpretando la palabra, o una apostasía moral. Porque Pablo dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y hoy en día hay doctrinas de hombres de la supergracia, donde dicen que se puede ser creyente y se puede pecar, porque la salvación al final de cuentas no se pierde. Entonces, vienen a la iglesia, adoran a Dios, dicen que son cristianos, anuncian a los cuatro vientos que son cristianos, pero de vez en cuando pueden pecar, porque al final de cuentas la gracia de Dios es suficiente y ya nos limpió de todo pecado. Entonces, mucha gente tuerce la palabra, cayendo en una doctrina o falsa doctrina de la gracia, llamado el antinomianismo. Yo quiero que esa palabra la anote: antinomianismo. Y ya le voy a explicar qué significa para los que estudian la Biblia, antinomianismo. Pablo está desafiando en el capítulo 6 la idea errónea de que los creyentes pueden continuar con el pecado y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna, debido a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando hablamos antinomianismo, es que es doctrina de hombres donde ellos le hacen saber a la gente lo siguiente:
antinomianismo viene de la palabra griega anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Es la práctica no bíblica de vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar. Ahora, tengo un pensamiento que el Señor me regaló, sencillo, pero quiero compartirlo. La gracia no es una licencia para pecar, sino un regalo de perdón y eterno amor. La gracia no es una licencia para pecar, sino un regalo de perdón y eterno amor. Cuando Pablo dice, no podemos seguir pecando pretendiendo que Dios nos va a estar perdonando a cada rato. Dios es misericordioso y perdona el pecado, pero Dios no puede respaldar a aquel que no desea arrepentirse de sus pecados. Hay gente que dice, Dios se encarga de las cosas espirituales, de lo moral no, porque eso moral ya Él pagó el precio, dando a entender que no importa lo que yo haga, al final de cuentas soy salvo, siempre salvo y voy para el cielo. Y esa es una doctrina errada, doctrina de hombres donde inducen a la iglesia a cometer pecados y a creer que están bien cuando realmente la Biblia es sí o la Biblia es no. Dios no puede ser burlado, lo que usted y yo sembramos, eso recogemos. Hay un famoso dicho que dice, el que peca y reza empata. Tampoco es cierto, porque si yo peco es porque no conozco a Dios. Si yo peco es porque he dejado de amar a Dios. Porque el que ora no peca, pero el que peca es porque ha dejado de orar y de tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios nos da fortaleza, sabiduría, nos da gracia y nos da entereza de carácter. Entonces, esta tergiversación, o esta deformación de la palabra que tiene que ver con el antinomianismo es pecado delante de Dios. Hay una palabra griega para describir el pecado. Hamartía significa transgresión o infracción, refiriéndose al pecado. Hay otra palabra en el griego que es adiquía. Adiquía, maldad o injusticia, como falta de amor. Es también un poder personal que puede esclavizar y engañar a la persona. Anomia, anarquía, iniquidad y desafío a la ley de Dios. Otra palabra es apistía, incredulidad o infidelidad. Son palabras traducidas en el griego referentes al pecado. Repita conmigo, toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Hoy en día se ha malinterpretado la gracia de Dios. Se ha tomado como una licencia para pecar. Y le decía hace un momento que hay doctrinas de hombres, doctrinas erradas, que conducen a la perdición y a vivir la liberalidad o a ser permisivos con el pecado. De tal manera que me duele decir esto, hoy en día hay iglesias cristianas que el pecado está reinando. Uno, no lo ven porque el discernimiento del Espíritu Santo se fue. Dos, si lo ven, consienten el pecado para no ofender a nadie y no denuncian al pecado. Dios no nos ha mandado a pelear con nadie, pero sí nos ha mandado a juzgar si aquello que están diciendo es bueno o es malo. Porque la Biblia me enseña que en Hechos 17:11, cuando Pablo enseñaba, los hermanos de Berea comprobaban a ver si era cierto lo que Pablo decía. Hechos 17:11, vea lo que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Yo por eso le digo, hay que ser bereano. Bereano quiere decir como los hermanos de Berea. Porque, hermano, le voy a decir con todo mi corazón, no se traguen los cuentos de la radio, no se traguen los cuentos de la televisión. Ay, hermano, es que lo dijo fulano de tal. Pero yo le pregunto, ¿ya fue a la Biblia? ¿Ya lo pudieron ver si era cierto? Ay, no, hermano, es que lo dijo el siervo de Dios, lo dijo el apóstol, el ungido. Ajá, lo dijo él, pero ¿qué dice la Biblia? Y seguimos elogiando a hombres, y seguimos dándole gloria a hombres. Hay que volver a la palabra. Porque hay muchas iglesias, hermanos, que aquello parece un show, lejos de una adoración. A mí me vuelve loco, hermano, el danzar, aleluya, silbar, aleluya, gritar, me vuelve loco. Y lo haré y moriré haciéndolo porque amo a mi Señor. Pero escúcheme bien, nada ni nadie cambia la vida de un hombre y una mujer como estar de rodillas en el santuario. La alabanza es una expresión de lo que digo, de mi amor por Dios, pero la adoración va más allá.
La adoración es rendición total, donde no hay lugar para la gloria de hombres, sino para la gloria del Espíritu Santo, donde nos hacemos una vez decir: Espíritu Santo, ven, queremos adorarte, paséate, muévete, deleítate con nuestra adoración. Pero en muchos lugares se ha malinterpretado la gracia. Vemos gente que danza, que alaba. Ojo, no tengo nada en contra, porque yo soy el primer loco, soy un loco, a mí me gusta danzar, aleluya. ¿Cuántos locos hacemos aquí? Sí, hay que seguir haciendo loco para Cristo. Pero así como danzamos, con la intensidad con que gritamos, con esa intensidad tenemos que adorar. Con la intensidad que podemos danzar, con esa intensidad le adoramos con todo el corazón. Pero en muchos lugares se cae en show. Y yo digo: bendito Dios, que en este lugar nos ocupamos y preocupamos para darle la gloria a Dios. No es el canto, no son los mecanismos de hombres, sino es la unción que esté en cada vaso que ministra. Porque no se trata de hacer algo por hacerlo, se trata de hacerlo porque lo creo y porque lo vivo. Cuando yo tengo claro quién es Dios y qué es su gracia para mí, no voy a pecar fácilmente. Pero cuando no tengo claro en mi espíritu o en mi entendimiento lo que es Dios para mí, su gracia, fácilmente le dejo, fácilmente abandono las leyes espirituales y fácilmente me alejo de Dios y fácilmente comprometo mi servicio, mis talentos, mis dones, fácilmente comprometo mi llamado. Pero cuando tengo claro quién es Dios, entonces yo entiendo que nací para adorar, nací para servir, que mi vida entera es para Dios, y lo que hago, lo que digo, lo que soy, lo que tengo y lo que he de ser están en la persona de Jesucristo, y a Él le doy siempre la gloria. Amado hermano, entonces en muchas iglesias podemos ver a la gente alabando, pero cuando llega el momento de la adoración, como que cayó un balde de agua fría. ¿Le digo algo? Dios busca en usted una adoración que rebose, porque eso es parte de haber entendido la gracia. Entonces la gracia: Cristo me salvó y me gozo. Si entiendo el concepto, la revelación, porque la gracia no es un concepto o una idea. La gracia va más allá. La gracia es una revelación. La gracia es un favor inmerecido. Y cuando yo entiendo ese favor inmerecido, entiendo que Dios me ha llamado para servirle y honrarle. Entonces, iglesia, cuando yo digo que se han malinterpretado los principios de la palabra, a un joven lo traemos para que busque al Señor, para que ame a Dios, pero cuando se trata de formarle el carácter, es ahí donde algunos lugares fallan. ¿Se acuerda que hace un tiempo yo le dije: a los jóvenes hay que formarlos y hay que estorbarles y ser como piedra en el zapato, y también los adultos, porque los adultos les parecen niños, no entienden? ¿En qué sentido? En la forma en que hablan, en la forma en que andan, en la forma en que visten, en la forma en que se comportan, en la forma en que adoran. Hoy en día, le aseguro, hermano, no le digo que lo compruebe, pero en muchos lugares usted va a una iglesia y se encuentra que hay una liberalidad y un mundanalismo en ese lugar, porque han dejado de creer verdaderamente en la revelación del cielo y creen que con mensajes baratos o con mensajes de motivación o con mensajes de entretenimiento se van a llegar al cielo. No, al cielo llega la gente que se santifica. Y el antinomianismo, esta doctrina de hombres errada que está lejos de la ley bíblica, confunden la justificación con la santificación. La justificación es que Dios nos limpió, nos perdonó, nos redimió, pero la santificación es que todos los días tengo que venir delante de Dios a consagrar mi vida en cuerpo, alma y espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Pero el antinomianismo dice que solamente Dios puede en la ley espiritual juzgarme, en la ley moral no. ¿Dónde está eso? Es una doctrina de hombres, y esa es la doctrina de la supergracia. Hay gente que te va a decir, y le voy a preparar con esto, cuando te vengan a decir: ¿ustedes para qué ayunan?
La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Tal vez a ustedes no les ha tocado o correspondido escuchar, pero yo sí he escuchado gente que dice: ¿para qué ayunar? ¿Para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto fanatismo? Sencillamente porque son principios de antinomianismo, de permisividad, de liberalidad, donde la Biblia dice que la maldad se ha acrecentado tanto que el amor de muchos se está enfriando y ya no ven entre lo bueno y lo malo, y esto es peligroso. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué pues haremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunda? No, el que vive en Cristo ya no vive para el pecado. Hemos crucificado nuestra carne. Eso significa que la santificación es un proceso constante y sonante. Todos los días tengo que ir a la cruz o a su presencia y decirle: Señor, renueva mi fuerza, santifícame, mis pensamientos, mi boca, todo mi ser, lo que hago, lo que digo, tiene que llevar gloria a Dios. Toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Algunos conceptos de la falsa gracia. No es malo tomar. Lo malo es emborracharse. ¿Han escuchado eso? No es malo fumar. Lo malo es drogarse. ¿Han escuchado esa mentira? Hay que aprobar la marihuana. Y hasta en los canales televisivos invitan personas induciendo de que esto es bueno. Y la gente lo está viendo como algo normal. Y la Biblia me dice que en los postreros tiempos habrán señales en las leyes morales. El que tiene oídos, afínelos. Hablando espiritualmente. El que tiene ojos y oídos espirituales, afínenlo. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a levantar la bandera de victoria, de santidad, donde quiera que vaya, aún así me cueste que me corten la cabeza. El mismo Pablo juzgó un hecho de inmoralidad en 1 Corintios, el capítulo 5. Tal vez podemos leerlo, 1 Corintios, el capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo está exhortando también a los corintios y empieza a juzgar un caso de inmoralidad, de que los mismos corintios no señalaban, sino que permitían que esto sucediera. Entonces mira, el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículos 6 y 7, de ahí mismo, de 1 Corintios 6. ¿No es vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura levanta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura es símbolo del pecado. Y dice que un poco de levadura echa a perder la masa. ¿Quién es la masa? La iglesia, la comunidad, usted y yo somos esa masa que tiene que ser santa. Las primicias tienen que ser santas, porque si tu raíz es santa, tus ramas, tu florecer será santo. Entonces dice, un poco de levadura puede dañar a toda una iglesia. Un poco de permisividad, un poco de tolerancia al pecado puede dañar la iglesia, puede torcer la iglesia, puede traer antinomianismo. Creer que soy salvo, no importa lo que haga, lo que diga, no importa si peco. Ahora, que podemos fallar, sí, pero no podemos perseverar en el pecado. Hay gente que cree que no importa si peca, si Dios lo llama, él va para el cielo. Y eso es una doctrina errada de antinomianismo. Entonces Pablo empieza a juzgar. Se oye entre vosotros que algún muchacho, algún hombre se está acostando con su madrastra. Y lo peor es que los corintios no lo denunciaban, sino que estaban siendo permisivos en eso. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano y hermana? Sencillamente que las leyes morales se están torciendo. Y la iglesia no puede conformarse a creer que eso es normal, porque usted y yo no nos regimos ni por las leyes de la constitución política para vivir en santidad, hablando del país, sino que por las leyes del reino de Dios. No malinterprete, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades civiles,
tenemos que sujetarnos ante la autoridad que encontramos en los gobiernos. Lo que te estoy diciendo es que el principio para vivir en santidad no está en el gobierno humano, sino que está en el gobierno divino. Hoy en día se están aprobando leyes y se creen que son normales cuando la Biblia dice que no son normales. Nosotros, los creyentes, nos estamos enfrentando a un mundo donde se permiten muchas cosas, y Dios guarde denunciar algo porque probablemente nos juzgan, vayamos a la cárcel. Pero le digo algo, amado hermano, nosotros, como gente que ama a Dios y cree en la palabra, necesitamos estar en la palabra para que nuestra fe no sea torcida y no nos dejemos intimidar por cualquier pecado que la gente está llamando como común y como normal. Hoy en día la gente ve normal que el jovencito a temprana edad se vaya de la casa. Es que en otros países lo hacen, es la cultura. Pero si los principios que nos han enseñado es de salir de nuestra casa el día que nos casemos, pues hay que cumplirlos. No es que mis compañeros lo hacen, no es que ya entrar a la universidad. Ojo, los que van a entrar o están por entrar o están en la universidad, pídanle a Dios revelación del cielo para que cuando les vengan a meter una información de las famosas teorías del Big Bang, del ateísmo, del comunismo, ustedes puedan defender. Hay una palabra en la teología que es la apologética, pueden tener la defensa de la fe. Y eso solamente ocurre a través de la consagración y de escudriñar la palabra, no de escuchar predicaciones huecas o baratas, donde hombres predican muy lindo, hablan muy lindo, gritan muy lindo, pero viven muy feo. Me duele decir lo que voy a decir, pero en días pasados mi esposa y yo conversábamos con unos amigos que están en otra iglesia. Y qué triste es cuando algunos hermanos andan de iglesia en iglesia, porque no encuentran una iglesia con una sana doctrina. Sí las hay, pero lastimosamente muchos han tergiversado la sana doctrina. Y nos contaban de que en cierto lugar, aquí en Costa Rica, el líder de ese lugar decía: yo realmente no soy pastor, yo estoy aquí porque de veras, yo no amo a esta gente, decía. No sé cómo hago para matarlo, decía este hombre. Pero me atrevo a decir que si él piensa así, no se va de la iglesia porque le está entrando esto. Entonces la iglesia es un negocio. Y dice la Biblia que principios de antinomianismo son aquellos que yo soy salvo, Dios me salvó, no importa lo que haga. Y todavía muchos líderes empiezan a coquetear o a enredarse con pecados del cuerpo, con mismos miembros de su congregación. Y ahí nada más que está el trono de Satanás. Entonces cuando usted va a una iglesia, oh, qué iglesia más grande, oh, cómo danzan, oh, cómo hacen esto. Le he repetido a usted y lo voy a repetir una vez más: una iglesia no se mide ni por la multitud, ni por el equipo de alabanza. Una iglesia no se mide porque sea muy lindo el edificio. Una iglesia se mide ¿por qué? Y por el carácter que tenga cada creyente. Santidad es carácter. ¿Carácter para qué? A discernir entre lo bueno y entre lo malo. Amado hermano, algunos me van a tildar a mí de religioso, de anticuado. Pues déjeme decirle que anticuado está el diablo, religioso es el diablo, porque yo estoy fresco, sencillamente yo mantengo los principios de santidad. Y pastor, usted es perfecto. No soy perfecto, mi Dios es perfecto y estoy en pos de lo supremo. Lo que yo no puedo permitir es esto, de que haya iglesias donde se permita el pecado, donde fulano anda con fulana y aquel fulano está comprometido. Eso se denuncia, y yo le insto y motivo que cuando usted vea algo así, me lo diga, lo denunciemos, porque por el pecado no se ora, el pecado se denuncia. Y mucha gente ahí, voy a orar por usted. No oren por el pecado se denuncia. Le decía yo a una joven un día de estos: es que usted es terquita, usted está así porque quiere. Hemos orado por usted ha probado la gracia, pero usted no quiere cambiar. Y el problema
problema es que en muchos otros lugares los aceptan. Ay, tranquilo, eso no es malo. Usted puede hacer esto, tranquilo. Entonces se vuelven falsas doctrinas, falsas iglesias. Y tarde o temprano esa obra cae. Porque Dios no puede ser burlado. Qué triste es cuando una iglesia se cierra. Y no necesariamente por problemas, ¿cómo se llama? Que tengan que ver con las leyes, sino que se cierran por asunto de pecado. Abrieron la puerta del pecado y creyeron que el talento y el don lo era todo, pero la esencia, ya habían perdido la esencia del cristianismo, ya habían perdido la esencia del carácter cristiano. La esencia es amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, principalmente cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. Decía mi esposo un día de esto, creo que fue el jueves antepasado: hoy en día la gente se divorcia tan fácil y se casa tan fácil. Hay gente que se atreve a decir: siento que esta no es la esposa que Dios me dio, siento que es aquella, es que con aquella siento que mi ministerio está creciendo. Eso está pasando hoy en día. Aunque usted no lo crea, eso está pasando en las iglesias cristianas. Y llega donde el pastor, queremos casarnos porque eso. Y el pastor: sí, lo voy a casar. Suave, one moment please. ¿Cómo está su vida? Usted, y hay que empezar a examinar, porque no podemos bendecir el pecado. Ay, hermano, pero no, ay, hermano, no. Sin santidad nadie verá al Señor. Sencillamente es que hoy en día la gente dice: no siento estar con esa, siento que es con aquella. Y empieza a caminar y aparentemente todo va bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Gloria a Dios! Tarde o temprano su obra florecerá si realmente no hay una esencia del verdadero carácter cristiano. Pero jóvenes amados, a ustedes les van a decir en el colegio o universidad: sea tan ridículo. ¿Cómo que usted no se ha acostado con ninguna mujer? ¡Ay! Y lo van a ridiculizar porque no mantienen relaciones sexuales como lo hacen todos los jóvenes, porque esto es normal. Hay que dejar que los jóvenes exploren su cuerpo, se desarrollen, no limitarlos. Y por eso es que muchos han caído en la decadencia espiritual, porque nunca hubo un papá, nunca hubo un pastor que les diga: eso no es así. Amada iglesia, termino en breve. A todo esto le sumamos que la maldad del mundo se ha acrecentado. Los aires están atestados de maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ya se está enfriando. El amor se está enfriando. Necesitamos nosotros volver a la palabra y entender los principios de la gracia. Que la gracia no es una licencia para pecar, sino un regalo inmerecido de amor y de